título de la enseñanza es El siervo que no quiso perdonar y es el tema número 23 de la serie Parábolas. Leemos Mateo 18 desde el 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso y se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, la cual nos santifica, la cual nos transforma, es la única capaz de transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En esta noche, Señor, yo apelo a esa declaración que está en tu palabra precisamente, en la cual dice que aquellos quienes hemos sido lavados con tu sangre tenemos la mente de Cristo. Ya no tenemos la mente de David o de cada uno de los nombres que tengamos, sino que tenemos la mente de Cristo y respondemos, Señor, a los impulsos de tu palabra. Así que hoy apelamos a eso y que cada uno de mis hermanos que están aquí puedan recibir este mensaje y procesarlo con la mente de Cristo y no con su propia idea, su propia mentalidad o paradigmas que la vida le ha arrojado. Que podamos, Señor, ser de aquellos quienes reciben con mansedumbre tu palabra, la palabra implantada, y así, Señor, hacerla práctica, hacerla viva en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta parábola, hermanos, se conecta con un tema que ya tocamos dentro de la serie del perdón de Dios. Lo vimos en 3 enseñanzas. Uno fue el ejercicio del perdón, otro fue y la iglesia, disciplina y perdón, y el otro más ahorita se me borró, así que entré como que en modo presidente, usted sabe a qué me refiero, pero se conecta con estas enseñanzas que están ahí precisamente en Mateo 18 más adelante. Y es importante que tengamos eso en mente, el proceso de disciplina. ¿Te acuerdas cuando decía, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solo? Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma 2 o 3 testigos, etcétera. Y si no te oyere, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Todo ese proceso que ya vimos fue parte de lo que originó esta parábola, para que tengamos eso ahí en consideración. Pero sin duda lo que disparó ya esta parábola, así ya digamos que importante, fue una pregunta que Pedro hizo en el versículo 21. Lea conmigo el versículo 21 ahí de Mateo 18. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro se refería a lo dicho en el versículo 15. Ahora observe el versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, hasta aquí nosotros podríamos separar el primer proceso. Por eso intencionalmente lo hice en 3 enseñanzas. Porque en esa primera etapa, pues se resuelve, y lo ideal es que se resuelva cualquier conflicto, cualquier ofensa, cualquier pecado entre unos y otros. Tiene que agotarse hasta el último recurso para que no pase al segundo. Es decir, cuando alguien nos ofende, no deberíamos de tener en mente ya el segundo y el tercero. No deberían de ser una opción para nosotros
a pensar sin antes haber agotado todos los recursos para solucionarlo en el primero. Y ahí es donde algunos de nosotros tropezamos, porque inmediatamente cuando nos ofenden queremos ver al ofensor en la cárcel, ¿no? Así como el de la parábola. Queremos justicia para el ofensor. Para nosotros, misericordia. Para quienes nos ofenden, justicia. Pero deberíamos, y eso es lo que la parábola nos enseña, de la misma expectativa que tenemos para nosotros, tenerla para con quien nos ofende. Así que ahí es donde nos vamos a centrar aquí. El versículo 15 de Mateo 18 y la respuesta de Jesús a Pedro en el versículo 22 van conectados, van muy, muy, muy conectados. Lo podemos plantear de esta forma. O tú pudieras decir, ok, mi hermano peca contra mí. Voy, lo reprendo a solas y él se arrepiente. Perfecto, ¿no? Resulta que lo vuelve a hacer. Ok, ¿debo volver a ir a solas a reprenderlo? La respuesta es sí. Repréndelo. Si se arrepiente y te pide perdón, perdónalo. Ok. Y si lo vuelve a hacer, voy otra vez a solas y lo reprendo, sí, otra vez. Y si se arrepiente, perdónalo. Y así sucesivamente. De esto se trata. O sea, inmediatamente, la idea que normalmente tenemos es, ok, ya me ofendió, bueno, voy y lo reprendo, me pide perdón porque se arrepintió. Y lo vuelve a hacer, ahora sí, vas expulsado de la iglesia, te quieres saltar hasta el último paso, pero no es así. Y de esto es de lo que se trata la parábola. Y quizás tú preguntes, bueno, ok, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? Bueno, pues esto es lo que nos enseña esta historia simple. Hay un punto de vista que era el punto de vista rabínico referente al perdón. Recuerda que el perdón es un tema que ha sido desarrollado por toda la escritura, a través de toda la historia bíblica. Hay incluso culturas pues no creyentes en el Dios verdadero, quienes tienen cierta perspectiva sobre el perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero había un punto de vista que era el punto de vista rabínico. Los rabinos eran quienes interpretaban, quienes enseñaban la palabra, obviamente tenían bastante conocimiento. Sin embargo, el problema en el que caemos es cuando ponemos por encima de la palabra al rabino y decimos lo que diga mi rabino. O sea, yo, hermanos, les digo lo que yo les digo, cotéjelo con la palabra. No es, ya lo digo, no, sí, perfecto, así es ley. Bueno, hay que cotejarlo con la palabra. Somos muy prontos para cuestionar otros detalles, ¿verdad? Pero cuando se trata de la palabra, generalmente decimos sí, es así. Y sabe que yo me puedo equivocar. Yo puedo interpretar mal un texto. Algunos de quienes enseñan aquí pueden interpretar mal un texto, pero es nuestra tarea el cotejar todo lo que se dice a la luz de la Escritura. No a la luz de mi opinión, no a la luz de cualquier otra cosa, sino a la luz de la Escritura. La palabra se defiende a sí misma. Entonces, ¿qué pasaba con los rabinos? Bueno, ellos interpretaban la Escritura y ¿qué ocurría? Pues que el otro interpretaba y el otro interpretaba y se le daba una mayor importancia a la interpretación del rabino que a la misma palabra. Y en cierta medida eso es lo que ha ocurrido con algunas de las religiones más populares, que se ha vuelto el dogma más importante y la tradición más importante que la misma Escritura. Y es que tú le puedes decir a una de estas personas, es que la palabra dice esto, sí, pero el dogma y la iglesia dicen esto, pero contradice la Escritura. No, sorry, es la tradición. Y ahí es donde entra el problema. Por esto nosotros debemos de cotejarlo siempre con la Escritura. Siempre que usted escuche a un predicador en internet, en SoundCloud, etcétera, siempre hay que cotejarlo con la Escritura. No se deje llevar nada más por el nombre del predicador, porque hay incluso predicadores muy populares, muy famosos, quienes tienen interpretaciones erróneas sobre ciertas doctrinas. Y a mí me hace mucho ruido cuando se sacan clips pequeños de un predicador y esos pequeños pedazos del video se difunden y se difunden y se difunden y se difunden y no nos detenemos a escudriñar de dónde viene ese predicador. En primer lugar, ¿cuál es su doctrina general? ¿En qué iglesia está plantado? ¿Quién es su cobertura espiritual? ¿Quién? Etcétera, ¿no? Porque se da a veces que no, dijo algo muy bonito y se hace viral, decimos en las redes sociales, y resulta que tal predicador está metido en un escándalo moral. Y entonces, ¿en qué caemos? Bueno, no, es que lo que importa es el mensaje. Pues sí, el mensaje, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Entonces,
volviendo al punto, porque ya me desvié un poquito, pero es para que se lo dejo ahí de tarea para que lo piense, ¿no? Volviendo al punto de vista rabínico acerca del perdón. La enseñanza rabínica daba un límite de 3 ofensas a quien te ofendiera y te pidiera perdón. En este mismo escenario que yo ya pinté, la enseñanza rabínica te daba un límite de 3. Strike 1, strike 2, strike 3, ¿verdad? Para quien te ofendiera y te pidiera perdón. Había un rabí llamado Yosé ben Hanina. Él decía, el que perdona a su prójimo no debe repetirlo más de 3 veces. Fíjate bien. Había otro rabí llamado Yosé ben Yahauda, y él decía, si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa una segunda, se le perdona. Si comete una ofensa una tercera, se le perdona. Pero la cuarta ya no se le perdona. Bueno, y quizás, pues tú que como vas, ¿no? bien avanzado y estás poniendo el discernidor con esto que te acabo de decir, le dirías, rabino, eso no es bíblico. Y el rabino te diría, lee Amós 1:3. Abre tu Biblia en Amós 1:3, te diría el rabí. Y tú ya dices, ups. Y abres tu Biblia en Amós 1:3 y dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y tú dices, bueno, pero es un texto aislado, ¿verdad? No debe haber otro texto que diga eso. Te va a decir, abre tu Biblia en Job 33:29. Y dice, he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces ya te vas, ¿verdad? Ahora, volviendo a la historia, ¿verdad? A la parábola que estamos viendo, o lo que vino previo a la parábola, lo que estuvo previo a la parábola, fue una pregunta que hizo Pedro. La pregunta fue, ¿cuántas veces? Y él mismo respondió esa pregunta, ¿hasta 7? O sea, Pedro preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo, ¿hasta 7? Y wow, la respuesta o la propuesta de Pedro suena mucho mejor que la de los rabinos, ¿no? O sea, los rabinos lo limitaban a 3, la cuarta ya estás ponchado, ¿no? Pero la respuesta suena mucho más generosa. Es más, son 3 más 3 más 1. O sea, del doble y hasta el pilón, ¿verdad? Hasta el extra. Es muy generoso. Al parecer, nuestro querido apóstol Pedro, por cierto, no lo juzgue mal a Pedro, era ser humano tal y como nosotros, sujetos a pasiones terrenales, humanas. Pedro esperaba una respuesta de Jesús así como esta. Muy bien, Pedro, qué generoso eres. Pero la respuesta que recibió fue, ahí versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aunque hay algunos quienes interpretan esta expresión 70 veces 7, lo interpretan como 77. Y no es descabellado, tomando en cuenta el lenguaje hiperbólico de Jesús. O sea, que Jesús estuviera haciendo uso de una hipérbole. La hipérbole es un recurso literario que consiste en exagerar las cualidades características, las costumbres de las personas, lugares, animales y objetos, ¿verdad? Hijo, te he dicho ya 100,000 veces que no dejes tu ropa tirada en el baño, ¿verdad? Por el camino. Vas dejando tus huellas por todos lados hasta llegar a tu cuarto. Te lo he dicho 100,000 veces. Pues no se lo has dicho 100,000 veces. Estás usando una hipérbole, estás exagerando para dar a entender que se lo has dicho muchas veces. Y no es que las has contado, ¿verdad? Hijo, no dejes tu ropa, va 1. Hijo, no dejes tu ropa, van 2. 199,000 y etcétera, ¿no? No, sino que estás usando un lenguaje hiperbólico. Si decimos 77 veces, es una hipérbole, o sea, nos habla de innumerables veces, muchas veces. Pero 77 veces son muchas a comparación de 3, ¿verdad? Y son muchas también a comparación de 7, incluso si lo tomáramos así literal. 70 veces 7 tampoco se refiere literalmente a 490 veces. Por si estabas con la duda, ¿cuánto es 70 por 7? Y ya hasta sacaste tu calculadora, lo que sea. Bueno, aquí te lo ahorro. Son 490 veces. No se refiere literalmente a 490 veces, sino dentro del lenguaje judío, de los judaísmos que ellos entendían, cuando oían 70 veces 7, ellos rápidamente lo identificaban como un innumerable, o sea, ilimitado. Entonces, cuando Jesús les decía 70 veces 7,
perdonarás a tu hermano que peca contra ti y se arrepiente y te pide perdón. Bueno, estaban diciendo ellos, nunca guardes rencor, nunca dejes de perdonar. Ahora, el perdón según Jesús, lo vimos ya, no guarda rencor, ¿verdad que no? Es la palabra logizomai, que significa contar, significa calcular. Entonces, esto ya nos empieza a traer mucho más sentido, ¿no? El perdón según Jesús, el que Jesús les quería transmitir, no era el de los rabinos, no era el limitado de 3 y a la cuarta bye, sino era un perdón que no lleva un récord de las ofensas recibidas. Es más, es un perdón que tira a la basura la calculadora de ofensas, la tira a la basura. Quiero aclarar que no se trata, porque tú podrías decir, bueno, si tengo que perdonar ilimitadamente, pues bueno, entonces me puedo ofender y ofender y ofender y yo me tengo que quedar callado. No, estamos hablando, una cosa es de que alguien te ofende, tú vas, reprendes, exhortas en amor, hay una reconciliación, hay un perdón, un arrepentimiento genuino, un perdón. Bueno, esa es una cosa. Distinto es que alguien te ofenda y tú no hagas nada. O que alguien te ofenda, vas y no se quiere arrepentir, entonces dices, no, bueno, 70 veces 7. No, para eso están los siguientes pasos que ya vimos, ¿ok? Quiero solamente recordar y dejar claro eso. Después de esa sorprendente respuesta de Jesús a Pedro, fue dicha esta parábola, la cual estamos viendo el día de hoy. Vemos en la parábola a un rey gentil, ¿verdad? Quizá uno de los gobernantes griegos de Egipto, antes de que los romanos los conquistaran, el cual hizo cuentas con sus siervos, con los sátrapas. Eran sátrapas libres a los cuales mandaban a las provincias para que se encargaran de cobrar los impuestos para darlos al gobernante en diversas regiones. Había llegado el momento del año, así como el que ya nos va a venir, ¿verdad? Pronto, bueno, ni tan pronto, en abril, pero ese momento del año en el que había que arreglar cuentas. Y por cierto, el gobierno nos llama a hacer cuentas una vez al año, ¿no? Y así más o menos yo creo que era. Pero había llegado el momento en el que arreglaba cuentas el rey con los sátrapas que había designado en las diferentes regiones para cobrar impuestos. ¿Y qué ocurrió? Normalmente nosotros tenemos solo el concepto, trayéndolo a Dios, de que Dios es bueno, ¿verdad? No, Dios es bueno. ¿Y eso cómo lo interpretamos? Bueno, el hombre puede hacer lo que quiera, al fin que Dios es bueno, ¿verdad? Nunca va a haber consecuencias porque Dios es bueno. Yo conozco personas quienes viven una vida totalmente alejada de Dios y dicen, no, bueno, es que Diosito es bueno y Dios conoce mi corazón. Solo Dios puede juzgarme y no te da miedo. Y así lo interpretan muchas personas, como que bueno, Dios es bueno y no va a haber consecuencias por lo que yo haga, porque mira, hasta ahorita aquí sigo y no me he muerto. Bueno, pues porque Dios es bueno. Bueno, Dios es bueno, sí, eso dice la palabra, pero también la palabra dice que Dios es justo. Isaías capítulo 2, versículo 4, hablando de que el rey arregló cuentas con sus sátrapas, ¿no? Con sus administradores o cobradores de impuestos. Isaías 2:4, ¿ya lo tiene? Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces y no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Salmos capítulo 9, versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, hermanos, no olvidemos, Dios es bueno, sí, pero Dios es justo también. Dios no dejará el castigo la ofensa sin castigo, porque Dios es justo. Ahora, nosotros quienes hemos creído en Cristo, ya nuestras ofensas, nuestros pecados fueron juzgados en Cristo. Él ya pagó por nosotros, pero eso no nos exime de responsabilidades como creyentes también. Así que Dios es bueno, Dios es justo, así como este señor, este rey,
fue justo e hizo cuentas con sus empleados, ¿no? Ahora, vemos el versículo 24 de Mateo 18. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El siervo debía 10,000 talentos. ¿Cuánto era 10,000 talentos? ¿O cuánto podríamos decir que es el día de hoy? Hay un historiador llamado Josefo quien señala que el tributo anual de Galilea y Perea en el tiempo próspero de Herodes era de 200 talentos y ese debía 10,000. O sea, y fíjate bien, repito, el tributo anual de Galilea y de Perea en el tiempo próspero de Herodes era de 200 talentos. Un típico trabajador de Palestina tendría que haber trabajado 60 millones de días sin gastar nada de su sueldo para juntar esa cantidad. 60 millones de días. Existe una ilustración, para que lo entendamos mejor. Dice, si la deuda de ese siervo se llevara en monedas de 10 centavos, se necesitarían 8,000 cargadores con sacos de 110 libras. Esta, hermanos, ya fíjate la magnitud del asunto. Esta sin duda es una historia improbable. O sea, no es posible que alguien se endeudara con más de la deuda de Perea y de Galilea, de impuestos. O sea, era algo improbable. Era imposible que un siervo se endeudara en esa magnitud. De esta forma, Jesús estaba atrayendo la atención sobre la enseñanza de la parábola. Es decir, cuando Jesús hacía una parábola como esta, con una situación tan improbable, ya no dejaba pensando a su audiencia en el rey, en los sátrapas, sino que estaban ya, o que decían, eso no puede pasar, ¿dónde está la enseñanza? Los tenía ya cautivos para ponerle la enseñanza que les iba a traer. Lo que Jesús quería dejar muy claro era que este siervo no podía pagar de ninguna manera. Eso sí quería dejarlo muy claro. Es improbable, es imposible que alguien se endeude de tal forma, pero asimismo el punto es que era impagable la deuda, no podía pagarle con nada. Todo hombre nacido en pecado, hermanos, tiene una deuda impagable con Dios, algo así como la deuda de esta parábola. No hay nada que el hombre pueda hacer para pagar esa deuda, absolutamente nada. Mira, te puedes ir de rodillas en una procesión, puedes vender todos tus bienes y repartirlos a los pobres, puedes, no se me ocurre nada más, ponerte un escapulario, puedes ponerte un arete como manda, puedes hacer un montón de cosas, pero nada de eso es suficiente para que puedas pagar la deuda que tienes delante de Dios si no has creído. Ya que este siervo no podía pagar, la justicia, lo justo, ¿era qué? Pues un castigo. Versículo 25, dice, a este, como no pudo pagar, obvio, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ahora, la sentencia, ¿cuál fue la sentencia? Fue ser despojado de todos sus bienes, fue ser despojado, por supuesto, de su puesto como siervo, con cierta autoridad, para ser vendido con toda su familia como esclavos y de los más bajos. O sea, él era un siervo con autoridad de cobrar impuestos, etcétera. Iba a ser destituido, iba a ser degradado hasta ser un siervo de los más bajos junto con toda su familia. Ahora, hay que aclarar que aún así la deuda no podía ser pagada. O sea, ni siquiera lo que pagaran, trabajaran como esclavos sus hijos, su esposa y él como esclavos de los más bajos, iba a ser suficiente para que ellos pagaran esa deuda de todo ese dinero, ¿no? Así que la sentencia pues era justa dentro de lo que cabe, ¿no? De algún modo el rey tenía que recuperar, aunque fuera algo de lo que ya había perdido, ¿no? Ya que no podíamos pagar nosotros la deuda que merecíamos, o la deuda que teníamos, merecíamos la muerte. Eso era lo que merecíamos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecíamos, la muerte. Ahora el versículo 26, regresando a la parábola, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vemos aquí que el siervo tuvo una actitud, una expresión de humillación. Se arrodilló. ¿Alguna vez tú te has arrodillado ante alguien para pedirle perdón?
Bueno, este siervo se arrodilló, y yo creo que los que deben más de, no sé, 10,000, 20,000, si les dijeran arrodíllate y te perdona la deuda, uy, sí, es fácil que se arrodilla, ¿no? Pero este siervo debía demasiado, no podía pagar, se arrodilló y le rogó a su señor, dame tiempo para pagarte. Hermanos, ¿estás escuchando lo que estoy diciendo? Dame tiempo para pagarte todo ese dinero, 10,000 talentos, o sea, es imposible. O sea, ¿cuánto tiempo? Pues, ¿qué te doy? ¿Qué? ¿300, 400 años? ¿Cuánto necesitas? ¿No? O sea, era imposible, era descabellado. ¿Qué iba a hacer para pagar? ¿Qué iba a vender? ¿O qué iba a hacer? Esto otra vez es irreal. Pero porque el hombre siempre intenta colaborar con Dios, de alguna manera, para pagar su deuda. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Decimos, ok, ya Dios me perdonó, pero no puede ser tan así, ¿verdad? Tiene que haber algo que yo haga para completar, para que se cierre el trato. No hay nada que cerrar. Ya Jesús dijo, consumado es, y si tú creíste en el sacrificio de Jesús, con eso es suficiente. Lo demás que nosotros hacemos no es para ganarnos el favor de Dios o completar el perdón o darle una ayudadita. Como que Dios te dio un empujoncito y ya nada más falta que tú hagas algo más. No. Eso no es así. Lo que nosotros hacemos es en gratitud, simplemente. Es porque nace desde nuestra nueva naturaleza. Decía Santiago, muéstrame tu fe con tus obras, ¿verdad? O sea, es la fe que tenemos la que nos hace obrar, no para ganar el favor de Dios, sino simplemente por gratitud. No sé de qué otra manera decirlo. Ahora el versículo 27, ahí en Mateo 18, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, subraya eso, movido a misericordia. Fíjate lo que hizo, le soltó y le perdonó la deuda. Su Señor, hermanos, fue movido en las entrañas al verlo postrado rogando y decidió mostrar misericordia, pero yo diría extrema misericordia. Extrema misericordia. Fíjate bien, no atendió a su petición de una prórroga. O sea, la petición de él fue, dame tiempo y yo te pagaré todo. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieras hecho tú? Ok, está bien, te doy 3 años. ¿Cuánto? O es más, ¿en cuánto tiempo? No, pues dame 10 años. Ok, tienes 10 años. Es más, te doy 15, pero me pagas. Para recuperar algo, ¿no? Eso es lo que haría yo, no sé. A lo mejor tú eres más generoso que yo. O eres así como el Señor de esta parábola. Pero yo, sí, o sea, ok, ¿quieres tiempo? Te doy tiempo. Si hubieras pedido, perdóname la deuda, bueno, ya estamos hablando de otra cosa, pero vamos a basarnos en lo que tú estás pidiendo. Pero este señor fue movido en las entrañas y no atendió su petición de la prórroga. Fíjate bien, tampoco le redujo la deuda. Le canceló la deuda por completo. Yo sé que hay ocasiones en las que las personas se endeudan, ¿verdad? Se endeudan y yo he conocido diferentes casos que son como un patrón, muchas personas, las cuales en algún momento, y ahora no están así, en algún momento fueron víctimas de cargos injustos por una compañía de celular, por ejemplo, ¿no? Y de repente, no, pues que hiciste llamadas a Japón y que hiciste llamadas a no sé dónde y te sale un bill así como de $500 y dices tú, órale, yo no hice esto. Pues ni modo, señor, aquí está en el bill y te sacan quién sabe sus explicaciones y te demuestran supuestamente que sí debes esos $500. Entonces, hay personas que yo no sé de dónde les sale eso de la cabeza, pero se enojan. ¿Y qué crees que hacen? Pues no pago. ¿Y tú crees que le hace mucho daño eso a la compañía? No, se dañan ellos mismos el crédito. Pero pues están enojados porque es injusto. Pues sí es injusto, pero pues ahí está, o sea, hay que pagar. Entonces se enojan, no pagan y el crédito se les daña. Pero antes de eso viene una escena que a lo mejor tú conoces, que empiezan a sonar tu teléfono, ¿verdad? Y te ubican y te buscan con no sé quién y con el amigo y no sé cómo, pero dan contigo y son llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada y esta es una llamada para fulanito de tal. Y bueno, pues ya contestas, no, es que usted debe, entonces ya tú le explicas toda tu historia, no, es que fue injusto y es que no sé qué, y le echas la culpa a todos, ¿no? A Trump y todo, echas la culpa a todos, ¿no? Entonces te dice, ok, señor, no, pues sí, yo entiendo, pero pues ya la deuda ya está en colecciones. Y pues, a veces ni entiende uno qué es eso, ¿no? Pues ha de estar feo, ¿verdad? Pero ya estoy en colección, no sé qué es, pero suena feo. Bueno, ¿y cómo le hago para salir de esta? Pues, y te dicen, ¿no? ¿Cómo puede pagar?
No, pues ya tú les das tus opciones y ellos te dan una alternativa, ¿no? Te dicen, mire, si debía 500, si nos paga 250 ahorita, pues ya queda. Entonces ahí empieza la negociación, ¿no? Ellos tiran, porque ya la deuda de hecho no es de la compañía principal a la que tú le debías. Ya la compañía principal vendió tu deuda a los coleccionistas y los coleccionistas, pues lo que puedan sacar arriba de eso ya es ganancia. Ahí te va el tip, ¿no? Ojalá que no tengas que acudir a este consejo, pero la idea es que ellos empiezan a negociar contigo y llegan a un plan de pagos, quizás 3 pagos y nos vas a pagar 300 en vez de 500 y dices tú, qué bendición, ¿no? Bueno, ahí se arregló. Este señor no hizo esto con su deudor. No le dio una prórroga, no le redujo la deuda, no le dio un plan de pagos, le canceló la deuda por completo. ¿Qué tan a menudo vemos esto, hermanos? ¿Alguien aquí alguna vez le ha llamado, no sé, Bank of America o no sé, Chase Bank y le ha llamado y le ha dicho, oye, fíjate, sí, vemos que nos debías $140,000 de tu casa y sí, vemos como que se ha bajado un poquito la chamba. ¿Cómo ves? Te cancelamos la deuda, mejor ya. No pasa, ¿verdad que no? A menos de que sea un error, te pones todo contento y al rato te dice, no, fue un error, ya tiene que pagar de veras, ¿no? Cuando alguien debe dinero y no paga, pues la compañía se lo ejecuta de alguna o de otra forma, ¿no? Algo le sacan al deudor, pero jamás perdonan una deuda por completo. De esa misma forma, hermanos, Dios perdonó nuestro pecado en Cristo. Era tan grande la deuda que le quitó el precio. Le quitó el precio para nosotros y lo cargó todo en la cuenta de su Hijo Jesucristo. O sea, lo que nosotros debíamos lo borró y lo puso en la cuenta de su Hijo Jesucristo, para quienes hemos sido perdonados en Cristo. Ahora el versículo 28 de Mateo 18, donde estamos, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Siempre que voy manejando y está ese carril, ¿verdad? Donde vas a entrar así como a otro freeway y es nomás como de un carril o dos. No falta en hora de tráfico, está la fila súper larga, ¿verdad? Y no falta el despistado que se va hasta adelante y ya cuando está ahí se acuerda, era aquí y se mete, ¿verdad? Entonces no faltaba tampoco el que andaba en el Facebook y se le durmió el gallo y se le mete, ¿no? O de plano era buen ciudadano y le dijo, ok, se equivocó, ¿verdad? Pásale. Y lo deja pasar. Pero ese que dejaron pasar, después viene otro y se quiere meter también igual que él y no lo deja. Yo lo he visto y digo, y me acuerdo de esta parábola, no sé por qué, ¿verdad? Porque a él lo dejaron pasar, pero él no deja pasar al otro. Se vuelve muy implacable, ¿no? Ya cuando está de aquel lado. Algo así es lo que pasaba. Jesús sigue en esta historia ficticia que seguramente ya tenía cautivados a los oyentes y dice que justo al salir de ese momento glorioso, oye, te perdonaron una superdeuda impagable. Este hombre se encuentra con uno que le debía 100 denarios. Ahora, ¿cuánto era 100 denarios? Era el equivalente a 100 días de trabajo de un obrero común en Palestina. Digamos que le debía algo así como $10,000, considerando un sueldo de $100 por día. Imagínate hoy en día alguien quien gana $100 por día, siendo generosos, ¿verdad? Pues son 100 días de trabajo, son $10,000. No es mucho, ¿no? O sea, yo creo que alguien quien gana ese dinero, pues ahorrando un poquito y esforzándose, cortando por aquí, cortando por allá, podría pagar esa deuda. Si le dijera, pues dame tiempo y te lo pago. Pues es una deuda bastante accesible, bastante pagable, ¿no? La actitud de este siervo perdonado era bastante ruda. Fíjate ahí en la escritura, en el versículo 28. Era una actitud bastante ruda. No era como la actitud de alguien a quien le habían sido perdonada una deuda súper grande. Lo estaba ahorcando, hacía de él, lo agarraba de aquí y lo estaba ahorcando. Óigame, ¿no? ¿Verdad? Lo agarraba así y le estaba exigiendo que le pagara lo que le debía. Lo agarraba y le decía, págame lo que me debes, ¿no? Comparado con lo que nosotros debíamos por haberlo ofendido, ¿cómo se ve la ofensa que algún hermano nos puede hacer? Comparado con lo que nosotros le debíamos a Dios por haberlo ofendido. Piensa en tu vida pasada nada más. Piensa cuánto ofendiste a Dios en su momento.
Piensa cuántas veces rechazaste el mensaje, cuántas veces hiciste una de esas cosas que dijiste, ahora sí Dios no me va a perdonar, y Dios te perdonó. ¿Cuántas veces? Comparado con eso, ¿cómo ves la ofensa que algún hermano te puede hacer? No sé, cualquier cosa. Como que ya en proporción se ve mucho más chiquita, ¿verdad? Ahora, ¿contra quién fue la ofensa, no? Contra el Dios creador del cielo y de la tierra, el que era, el que es, el que ha de venir. Contra Él fue la ofensa y Él nos perdonó en Cristo. ¿Cómo se ve ahora la ofensa que te puede hacer un hermano? Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Jesús intencionalmente hizo un copy and paste de las mismas palabras que este siervo perdonado había dicho, le hizo paste, las pegó en su parábola con este otro consiervo, quien le debía una cantidad mínima. Las palabras eran, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo entiendo que el siervo fuera, no sé, bastante, no sé cómo le podemos llamar, avaricioso o muy bueno para los negocios. De esos, hay personas a quienes no les gusta perder nada. Los que hacen negocios saben a qué me refiero, ¿no? O sea, esos de que estás en el estírale y aflójale y estás por $10 y no se mueve de ahí y te tardas 1 hora en esos $10 que estás negociando. Y dices tú, oye, pero son miles. No, pero es que ese es lo sabroso de la negociación, ¿verdad? A lo mejor era una persona así y estaba escuchando esas mismas palabras y quizás pensaba, ¿sabes qué? Pues bueno, no le voy a perdonar la deuda por completo, pero vamos a llegar a un arreglo. ¿Qué fue lo que hizo? La pregunta es, ¿fue movido a misericordia este siervo perdonado al igual que su señor? Versículo 30. Mas él no quiso. No quiso. No quiso ¿qué? No quiso tener paciencia para que le pagara todo. No quiso darle una prórroga, no quiso darle un plan de pago, no quiso reducirle la deuda. No quiso. Dice que fue y le echó en la cárcel. Eso era justo, por cierto. Le debía y no le había pagado. Era justo que lo echara en la cárcel. Pues eso hizo, fue justo. Apeló a la justicia y no a la misericordia, la cual él ya había experimentado. Le echó en la cárcel, fíjate lo que dice el versículo 30, hasta que pagase la deuda. En serio, ¿quién puede pagar una deuda estando en la cárcel? ¿Quién puede? Si trabajando a veces nos cuesta pagar nuestras deudas, ahora en la cárcel, imagínate. No solo no le tuvo paciencia, sino que le puso en la cárcel y ahí en la cárcel obviamente no podía producir ingresos, obviamente nunca le iba a pagar. Así que, ¿qué es lo que nos muestra la actitud de este siervo perdonado? Así le voy a llamar. Nos muestra que lo que él deseaba ni siquiera era que le pagaran la deuda. Lo que quería era destruir a su consiervo. Lo que quería era desatar toda su furia, toda su ira, su venganza y verlo destruido y acabado. Eso era lo que deseaba. Justamente, no sé qué estás pensando ahora de este siervo perdonado, estás diciendo, qué mala onda, ¿no? Pues justamente así nos vemos nosotros. Así nos vemos nosotros, quienes hemos sido perdonados de la deuda impagable de pecado contra Dios, cuando no queremos perdonar de todo corazón a quienes nos han ofendido y nos piden perdón. Repito, así nos vemos nosotros, quienes hemos sido perdonados de la deuda impagable de pecado contra Dios, cuando no queremos perdonar de todo corazón a quienes nos han ofendido y nos piden perdón. ¿Por qué? Simplemente porque el orgullo está en nosotros, porque la maldad está en nosotros. Esa justicia que ya se convierte y se degrada en venganza, está ahí en nosotros. Y quiero decírtelo, es normal que quieras ver destruido a quien te ofendió. Es normal para tu naturaleza caída. Pero para el espíritu, para el hombre nuevo, para quien fue resucitado, ese nuevo hombre no es normal. Lo normal es reproducir lo que recibió, dar lo que recibió. Recibí perdón,
perdón te doy. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Yo no sé si has sido testigo tú en algún momento, a lo mejor poniéndonos externamente a los actores principales de esta parábola, pero poniéndote externamente, cuando tú has visto a una persona quien ha sido perdonada por Dios, a quien ofendieron, el ofensor vino, le pidió perdón y no lo quiere perdonar, o pone excusas, o dice sí te perdono, pero me perdono, pero no olvido, ¿verdad? O ese tipo de actitudes, ¿no? Sí te perdono, pero las cosas no van a ser igual. Soy manso, pero no menso, y todas esas cosas, ¿no? Y tú lo ves desde afuera, ¿cómo se ve? Dices, qué mala onda, ¿no? O sea, estamos en la iglesia, somos hermanos, ¿no debería de reinar la paz y el amor entre nosotros? Pues sí, sí debería, pero bueno, para eso está la palabra, para que nos confronte, para que nos hable y nosotros mismos recapacitemos en cómo está nuestra conducta, cómo está nuestra vida. Siempre hay testigos de lo que hacemos, hermanos, siempre. Y si tienes familia, ahí tienes unos testiguitos, ¿verdad? Quienes van en el coche contigo y aunque estén chiquitos, entienden todo. Entienden todo lo que hablas con tu pareja, ¿verdad? Acerca de tal o cual hermano que te hizo. Ay, sí, me pidió perdón, pero yo estoy seguro que ni fue sincero. Sí, yo creo. Y ahí está el testiguito, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, los consiervos dice que se entristecieron mucho. En mexicano sería se agüitaron, ¿no? A veces somos nosotros, le echamos la culpa al mundo. No, es que el mundo está bien mal y que la ideología de género y que quién sabe qué y que el gobierno. Pero hermano, ¿no será que nosotros somos los que tenemos más que ver en el agüitamiento espiritual de nuestros hijos, quienes ya ahora son adolescentes o jóvenes y toda la vida nos han oído que andamos en pleitos y en broncas con otros hermanos por allá y con otro por allá y por allá? Nuestra mesa, donde primero invitamos al Señor y le decimos, Señor, gracias por estos alimentos. Sé tú el invitado, algunos tienen sus frases, no, sé tú el invitado especial, oh aleluya, en esta mesa, Señor. ¿Ah? Hasta le ponemos el tono así como de evangelista pentecostal, ¿no? Ah, en el nombre de Jesús nuestro Señor, aleluya, amén. Oye, aquel hermano, quién sabe qué, ay sí, no, o sea, me ofendió, pero yo le dije que lo perdonaba, pero nada. Y todas esas cosas. Y los testiguitos, ahí, ¿verdad? Comiéndose sus macaroni and cheese, ¿verdad? Y oyendo todo. Y así como que, bueno, pues no que el Señor estaba aquí sentado en la mesa. ¿A poco el Señor es igual de amargado que mis papás? No, no creo. Y se confunden todos y después, ahora sí, hijo, vámonos a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? ¿No? Cuando crecen, cuando ya toman sus propias decisiones, cuando tú les das su carro, ¿verdad? Les das, porque si es que el niño es muy responsable, les das su teléfono, les das su carro y todo. Dicen, ok, dad, see you later. No, vamos a la iglesia. No, ¿cuál iglesia? Ahí nos vemos, voy con mis amigos. No, hijo, ¿verdad? Ven al Señor. A veces somos nosotros responsables de eso. O sea, tomemos responsabilidad de nuestros hijos, ¿eh? O sea, no le eches toda la culpa, es que el maestro de la escuela dominical, no es que mi hijo no entiende el español, no, bien que lo entiende, por eso está así, porque ha oído todas las conversaciones de ese tipo que yo te acabo de decir. Han visto la falta de perdón que hay en nosotros hacia nuestros consiervos, que también, ¿verdad?, han sido perdonados por Dios, pero a veces no queremos nosotros perdonarlos, ¿no? Dice que estos consiervos vieron, se entristecieron mucho y no se quedaron entristecidos. Fueron y le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Le dijeron, mira, fíjate al siervo que perdonaste esa deuda enorme, lo vimos aquí afuera, le estaba ahorcando a su consiervo que le debía nomás una cantidad mínima. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hizo? Le perdonó la deuda, ¿verdad? No. ¿Le hizo una prórroga? No. ¿Se la redujo? No. Lo metió a la cárcel. Y lo peor de todo es que los incrédulos nos están mirando también.
No nomás los testiguitos. Hay incrédulos quienes nos están mirando. Quienes ven en Facebook esas ondas que nosotros luego tiramos, ¿verdad? Esos posts que ponemos así como que van sin nombre, pero que llevan nombre. Que, hermanos, por favor, ¿no? O sea, que tiras la onda así, ¡pah! ¿No? Ya va el bombazo, ¿no? Y la palabra de Dios, aleluya, ¿no? Pero sabías que se lo estabas tirando a alguien. Y luego ese otro alguien te responde con otro fragmento esos de predicaciones, ¿no? Y ¡pah! Así ahí va. Y los otros ahí están, ¿no? Ahí están los cristianitos. ¿Cómo ves a los cristianitos? Nah, hombre, yo por eso acá estoy con la Virgencita. Y todos, aleluyita, aquí no hay problema, ¿no? Acá nosotros nos llevamos bien. Hasta nos vamos con unas caguamas y todo. La llevamos bien chido, bien a todo dar, ¿verdad? Allá los aleluyas son los que están medios bipolares, ¿no? Hermanos, hay testigos y nosotros vamos a dar cuentas por toda palabra que hablamos y por toda acción que hicimos. Por toda falta de perdón vamos a dar cuentas también delante de Dios. Versículo 34. Entonces su Señor, enojado, diga enojado. ¿Se enoja Dios? Sí, se enoja Dios. ¿Qué hizo? Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. La sentencia final fue tortuosa para este siervo perdonado que no quiso perdonar. Ahora fíjate cómo el Señor aplica esta parábola. Recuerda, Jesús pone una historia improbable para cautivar a los oyentes y todavía nos regala una hermosa interpretación. Así me ahorró chamba a mí, ya no la tengo que interpretar, Jesús mismo la interpreta. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La leo de nuevo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La respuesta era para Pedro. ¿Hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Parábola, conclusión. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, discípulos, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola, hermanos, termina con una advertencia. Y está fuerte la advertencia. Pero qué bueno que lo dijo Jesús y no lo dije yo, ¿verdad? No hay excusa para no perdonar de todo corazón si hemos sido perdonados. Si no has sido perdonado, si no has sido lavado con la sangre de Cristo, bueno, es normal, ¿verdad? El que no ha sido perdonado, perdona a su manera, o si quiere no perdona, o puede hacer lo que quiera. Pero el quien ha sido perdonado por Jesús, no hay excusa para que no perdone y de todo corazón. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, quizás tú ya lo recuerdes, que sus discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque veían a Jesús que oraba, ¿verdad? Veían a los fariseos también que oraban, pero les parecía mucho más piadosa, mucho más real la oración de Jesús. Y le decían, enséñanos. Aquellos ya nos han enseñado, ¿verdad? Pero queremos que tú nos enseñes. Y Jesús les dijo la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, que quizás tú te sabes de memoria, ¿verdad? Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, iniciaba con alabanza. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como también en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, y aquí está, versículo 12 de Mateo 6, y perdónanos nuestras, ¿qué? Deudas. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, yo me imagino a Jesús orando y diciendo, ok, estos son mis discípulos, me están preguntando cómo orar, pues les voy a enseñar cómo, pero ahí los voy a meter ya, los voy a comprometer, ¿verdad? A que lo digan, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Era como que los comprometía y nos compromete a nosotros. Cuando oras, si de repente te recuerdas del Padre Nuestro, acuérdate que ahí nosotros mismos nos estamos atando con las palabras de nuestra boca. Estamos diciendo, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque otra vez termina con alabanza. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Final de la enseñanza sobre la oración, ¿verdad? O sea, ya dijo amén, así sea. Pero Jesús en el versículo 14 vuelve a enfatizar el punto del perdón.
y hace la misma advertencia. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué te parece? Hay algunos quienes se detienen todavía, tienen la osadía de detenerse y decir, mira, es que Jesús no quiso decir lo que dijo, ¿verdad? Porque a lo mejor dijo lo que no dijo cuando dijo, etcétera. Yo me quedo con lo que dice ahí, ¿no? Lo repitió Jesús y lo enfatizó en la oración. Y como yo me quedé pensando, esto viene más atrás, enséñanos a orar, pero como que Jesús ya desde antes ya traía el tema de decirles, perdonen. Si quieren ser perdonados, perdonen. ¿Sabes por qué? Porque Jesús entiende que nosotros estamos en un cuerpo de carne, ¿verdad? Que cometemos errores, que fallamos y que aunque hemos nacido de nuevo, vamos a seguir pecando. Por cierto, te lo digo, para que no te frustres. Tampoco para que te tires al pecado, pero es para que no te frustres. Sí, vamos a volver a pecar, vamos a volver a fallar, pero hemos de volver arrepentidos a Dios, a encontrar perdón, y lo vamos a encontrar. Pero cuando volvamos arrepentidos, después de haber pecado y de sentir dolor por nuestro pecado y volver a pedirle perdón, sería bueno que en camino pensáramos, ¿quién nos ha pedido perdón y no hemos perdonado? De todo corazón. Me encanta que lo enfatice y dice, perdonar de todo corazón, desde adentro. ¿Y eso qué significa? Ok, te perdono ya, no hay bronca. O sea, no hay nada entre nosotros que impida que podamos tener una relación. O si no la hay, pero no hard feelings, no hay problema. O sea, ¿sabes qué? Cuando oro me acuerdo de ti, Señor, bendícelo, prospéralo, sánalo si está enfermo. No es, qué bueno que está enfermo, ya están las consecuencias del pecado, ¿verdad? Porque no sabe, se metió con el ungido de Jehová, aleluya. Si ya lo perdoné, pero bueno, ahí están las consecuencias. No, o sea, en camino cuando nosotros pequemos hay que pensar en eso, recordar cómo el Señor perdonó nuestras ofensas. Y después Jesús termina diciendo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará vuestras ofensas. Para terminar, yo te preguntaría, ¿quieres ser perdonado? A lo mejor ahorita tú estás en un estado así de espiritual, de ¿sabes qué? Hoy llevo un 100, ¿verdad? No he fallado ni una. Qué bueno, hermano, felicidades, ¿verdad? Ahí, luego me vienes para ungir, para que me unjas, ¿verdad? A lo mejor estás en ese estado, no, hoy no he pecado para nada, pero mañana, ¿qué tal? El que cree estar firme, mire que no caiga. Todos vamos a necesitar sacar de esa alacena provisión de perdón. Yo te pregunto, ¿quieres ser perdonado? Pues muy poquitos, yo sí quiero sacar provisión de perdón de ahí. Bueno, el mandato es perdona. Si no perdonas, vas a querer abrir la alacena para sacar provisión y va a estar con candado. Va a estar con candado. Y sabes que el asunto es de que, lo vamos a ver en la serie del perdón, ya que ya por cierto está por terminar, pero lo vamos a ver. El asunto es de que cuando nosotros tenemos amargura en nuestro corazón, raíces de amargura en nuestro corazón, nuestras oraciones tienen estorbo. Tienen estorbo nuestras oraciones. No es que Dios no sea capaz de oírlas, simplemente así mismo Él lo estipuló en su palabra. Tienen estorbo nuestras oraciones. Oraciones de petición, Señor, te pido que bendigas y que prosperes este negocio que voy a hacer, etcétera. No llega. Es como cuando tienes ese correo electrónico y ya lo tienes súper listo, le pones send y te dice no hay conexión. No hay conexión. Ay, Señor, te pido que sanes a mi hijo, que etcétera. Petición que tú quieras. No hay conexión. Sale así la tacha. No hay. Y luego pecas y Señor, perdóname, te pido. No hay conexión. Pero después de oír una palabra como esta, o a lo mejor tú abres tu Biblia y el Señor te habla y te dice, cuando estás orando al Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, de todo corazón perdonas al deudor. De todo corazón lo perdonas.
¿Qué quiere decir con eso? Bueno, va a venir el mensaje el domingo también, por cierto. Entonces vas y sales de tu lugar y bendices a quien dijiste haber perdonado, que en realidad no perdonaste. Entonces de repente te aparecen todas las barritas de conexión. Y otra vez se abre la comunicación con Dios. Dios empieza a escuchar nuestra oración. Qué maravilloso es, como dice el salmista, tú oyes mi oración y perdonas mi rebelión. A ti vendrá toda carne. Claro, sí, oye la oración del justo. Oye la oración de aquel en quien en su boca no hay engaño. ¿Por qué digo esto? Porque otra vez, decimos que perdonamos, pero no lo hacemos de todo corazón. Hay engaño en nuestra boca. Decimos, sí, sí te perdono, sí, ya lo perdoné, pero es de dientes para afuera. Es engañar y engañarnos a nosotros mismos, porque el daño, por cierto, nos lo hacemos nosotros mismos. El daño es para el verdadero perdedor, no es el que no fue perdonado. El verdadero perdedor, según la parábola, ¿quién sufrió peores consecuencias? Si lo ves a comparación. Bueno, porque a quien se le perdona mucho también se le demanda. ¿Cuántas veces he de perdonar? Todas las veces que vengan a pedirte perdón. Y esto aplica, solo para dejarlo claro, aplica en el ámbito familiar, con tu esposo, con tu esposa, quienes, por cierto, si no te has dado cuenta, déjame te lo ilumino ahora, te casaste con un ser humano. Yo sé, hermano, que parece ángel, yo sé, pero es un ser humano, lamento desilusionarte. Y los humanos fallamos, y volvemos a fallar, y volvemos a fallar, y volvemos a fallar. ¿Y qué va a pasar? Cuando se da cuenta, en este caso tu cónyuge que te ofendió y tú se lo haces ver, perdóname, pues perdónalo. No se vería padre que te divorcies porque, no sé, porque no puso la pasta de dientes como a ti te gusta. O porque no recogió tal o cual cosa, que ya le he dicho cientos de veces que no lo haga. No se va a ver padre, y menos siendo creyente, de verdad que no. Entonces, te toca perdonar. Y es mejor para ti mismo que lo hagas de todo corazón, para que no haya falta de conexión ahí en tu oración con Dios. Todas las veces que vengan a pedirte perdón, perdona. ¿Con qué cara venimos a pedirle perdón a Dios si somos implacables y no perdonamos a los que nos piden perdón? Hermanos, va también aplicado para el ámbito de la iglesia. En la iglesia, igual que en el matrimonio, yo sé que, mira, voltea así como a tu alrededor, hermano. Yo sé que parecen ángeles todos. Y en viernes, mira, tranquilitos, están así. Así hasta parece como que están viendo visiones, así algunos. Y el domingo, no, olvídate, o sea, es todo lo que da, ¿verdad? La categoría, y qué bueno que se vean bien. Pero así como los ves de santos, son pecadores, somos, dijo el otro, ¿verdad? Somos pecadores, somos humanos, vamos a fallar y es probable, porque también yo soy humano, y es probable que algún día yo te ofenda también. Así que hay que aplicar esta enseñanza. Y en la iglesia nos vamos a ofender una vez, a lo mejor otra vez y otra vez y otra vez, pero vamos a perdonar, así como Dios nos perdonó a nosotros. Porque tienes otra opción. La otra opción es cambiarte de arca, ¿verdad? Lo digo con esa intención, ¿no? O sea, imagínate el arca de Noé, pues no creo que era el resort ahí, el Hyatt, ni nada por el estilo, ¿verdad? Era un olor de aquellos, era un calor de aquellos, pues no había, ¿para dónde corría la jirafa? No había espacio, estaban apretados, pero era mejor estar adentro que estar afuera. Ahora, pues la otra opción, ¿cuál es? Te puedes cambiar de arca, pero también en esa arca va a estar igual de apestoso, va a estar lleno también de lo que hay en el arca, ¿no? Entonces, igual que en una iglesia, te puedes ir a otra iglesia, pero por más santa que sea, son santos, pero delante del Padre son santos. Pero acá seguimos siendo humanos, que fallamos, que nos ofendemos, que tropezamos. Y pues de una vez te ahorro la vuelta, ¿no? La fatiga, porque de ahí te puedes ir a otra, y a otra, y a otra, y a otra, buscando el arca perfecta, pero no hay. Y si la hay, no vayas porque ya no va a estar tan perfecta.
Entonces, para concluir con esta parábola, yo te quiero invitar a que reflexiones en el perdón recibido de Dios. Yo tengo mucho que agradecerle a Dios porque Dios ha perdonado mucho en mí. Y aún si tú dices, no, pues yo no tanto, no era tan malo, nunca probé un alcohol o drogas, o nunca le fui infiel a mi esposa. Puedes poner muchas cosas, ¿no? Pero piensa en el Dios Santo. Y con el simple hecho de nacer nosotros, ya nacimos en pecado, ya le ofendimos. Desde el primer pecado que nosotros tuvimos conciencia y cometimos, ya ofendimos al Dios Santo y al Dios de la gloria. Ya violentamos la santidad de Dios, del Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios salvador. Así que hemos sido perdonados, hemos recibido perdón. Entonces, ahora no nos debe de quedar ninguna excusa para no perdonar. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, cierra tus ojos un momento. Y no voy a extenderme mucho, solamente quiero invitarte a que reflexiones un momento. Primeramente en la enseñanza, y después que reflexiones también si hubiera alguna oportunidad en la que tú pudieras aplicar esta palabra. No podemos quedarnos solamente oyendo y decir, qué bonito estuvo, qué lindo, qué bueno que estuvo, o más o menos, o ya me la sabía esa. Sino que podamos salir de aquí y ponerla en práctica. Y si tú le pides al Señor, Señor, recuérdame, quizás no lo recuerdas, pero tú le dices al Señor, Señor, recuérdame dónde hay alguien quien me pidió perdón y no lo perdoné de todo corazón, pues puedas ponerlo en práctica. Quizás hay otra manera en la que puedas encontrarle mayor profundidad a esta enseñanza. Tal vez hay alguna oración que tú le hayas estado pidiendo a Dios desde ese tiempo y no te ha sido respondida. Puede ser por varias causas, pero una de esas varias causas puede ser porque no has perdonado a alguien de todo corazón. Y estoy hablando nuevamente a alguien quien te pidió perdón. Alguien quien te pidió perdón, alguien quien se arrepintió y tú dijiste, no lo perdono porque mira cómo me ofendió, mira la cantidad que me debía 100 denarios y estás pensando en tus 100 denarios y tus 100 denarios y quieres justicia. Pero Dios te dice hoy, recuerda los 10,000 talentos que te fueron perdonados a ti. Compáralos y escucha las palabras de perdón que te han dado. Medita en el perdón que te han pedido y toma una decisión. Tú decides vivir con la conexión cortada o decides vivir en una comunión abierta con Dios. Por eso dice la palabra que al corazón contrito y humillado Él no lo desecha. Gracias, Señor. Señor, tú traerás a nuestros corazones y a nuestras mentes todo aquello que debemos nosotros de rectificar. Tú no deseas que haya cristianos quienes sean implacables de esta forma, ingratos, quienes no valoren la misericordia recibida de ti. Tú fuiste movido a misericordia, Señor. Y queremos finalizar el año, que ya se acerca al fin, finalizarlo arreglando nuestras situaciones que están inconclusas. Que nos desengañemos si dijimos que perdonamos, pero en realidad no lo hicimos de todo corazón. Poder abrir nuestros oídos y nuestro corazón a aquellos quienes nos piden perdón. Y tener esa humildad y decir, ¿sabes qué? Me pediste perdón, pero no. Te dije que sí, pero en realidad no te había perdonado. Pero esta vez va a ser diferente. Y que pueda resurgir ese amor que Dios quiere ver. Cuando oró Jesús al Padre, le pidió y le dijo que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea
No para que el mundo se entristezca y reniegue, sino para que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos queremos ir de este lugar, Señor, con esta palabra en nuestros corazones. Queremos salir de este lugar y cuando estemos en camino a nuestro hogar o cuando estemos en nuestra cama a punto de descansar o antes de orar, tú sigas hablando en nuestros corazones. Tú sigas inquietando nuestros corazones para hacer lo que tenemos que hacer. Porque tú anhelas creyentes sanos. Pedimos una iglesia sana, pero nosotros mismos no vamos al doctor para ser sanados. Queremos, Señor, empezar por nosotros mismos a arreglar aquello que vemos en otros. Queremos sacar la viga de nuestro ojo para poder sacar la paja de mi hermano. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Te exaltamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu perdón, Señor. Amén. Amén. Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.